Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos por este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos aquí en Viña del Mar, Chile. En esta tarde traemos un mensaje bastante interesante de la escatología bíblica ya realizada. Y el título de este mensaje es: El velo se rasgó y la ley de Moisés continuó. Ese es el título de este mensaje. Comenzaremos entonces por Mateo 27, 51. Y dice lo siguiente, Mateo 27, versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto sucedió cuando Jesús expiró en la cruz. Pero no significa que la ley terminó allí. Y sí, Él rechazó para los nuevos sacrificios en el templo. El rechazo de los nuevos sacrificios en el templo. El Señor no recibiría más esos sacrificios. Por lo tanto, Él rechaza esos sacrificios después de la crucificación. El Señor entonces no recibiría más esos sacrificios. Jesús fue el perfecto sacrificio. Por ser el perfecto sacrificio, lo vemos en Daniel 9 y el versículo 27. Vamos a ver el libro de Daniel, que por aquí lo tenemos. Libro de Daniel, esto es importante, nosotros tenemos que entender que la Biblia completa trae la verdad, porque los profetas, ellos recibieron del Señor lo que iría a suceder más adelante. Así que tenemos aquí Daniel 9, versículo 27. Y está escrito así: Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, después del perfecto sacrificio por los pecados, lo vemos aquí en Daniel 9, que Daniel trae entonces esta profecía. Además, la Torá vigoró hasta el último instante en que los asuntos de la ley tendrían que completar. Tendrían que cumplirse todos estos asuntos. Otro asunto importante que muchos ignoran está en Hebreos 8 y el versículo 6. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 8. Hebreos 6, 7 y capítulo 8 del versículo 6 al 8. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y el versículo 9 dice: no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos, de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces aquí vemos que en este libro de Hebreos, el apóstol Pablo les recuerda lo que está escrito por el profeta Jeremías, en Jeremías 31:31, donde dice que el Señor establecería una nueva alianza, ¿no? Y no sería una alianza como la primera, es una alianza diferente. Y había entonces esta promesa que el apóstol Pablo entonces les recuerda a todo el pueblo de Israel en aquel día, que Jeremías 31:31 ya había traído esa profecía, que era una promesa y que aún debería de cumplirse. El nuevo pacto aún no había sido implantado, porque muchos ministros
predican inclusive de que en el tiempo de la cruz, en la cruz del Calvario, en ese sacrificio de Jesús, entonces es como que ya hubiera sucedido todas las cosas y allí ya estaríamos en la nueva alianza. No, vamos a ir aquí paso a paso para poderlo desglosar bien y entender. Había una promesa, sí, que aún debería ser cumplida. El nuevo pacto aún no había sido implantado. La nueva alianza da inicio en el fin del aión, en el fin del tiempo, al final del siglo, cuando sería durante un tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo, como fue profetizado por el profeta Daniel. Entonces allí vendría la manifestación del segundo pacto, que era una promesa. Si usted lee todo desde el versículo 6 al 13 de Hebreos, veremos entonces que allí está escrito en el versículo 13: no porque se tornó envejecida, quedó sin vigor. La ley continuó allí siendo, la ley vigoraba en aquel tiempo, pero sí cerca estaría de desaparecer en aquel tiempo. Y en el tiempo de las 12 tribus de Israel existían aún más prescripciones que deberían cumplirse, que todavía estarían allí vigorando. Se debían cumplir. Las 12 tribus no seguían más sin la ley. Ellos seguían dentro de las orientaciones de la Torá hasta que la ley dejó de existir, cuando se cumplió el tiempo y la invasión romana a Jerusalén, que dejó caer allí el templo. Allí se cumplió el primer tiempo, segundo tiempo y mitad de un tiempo, que sería en ese periodo de 3 años y medio que se cumpliría la gran tribulación. Y eso está escrito en Daniel 12:7, que usted lo puede anotar allí y verificar cuando el Señor está allí con el ángel y le dice cuánto tiempo se demoraría esto, y le dice 1 tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo, que significaba entonces los 3 años y medio. Allí hubo entonces la resurrección y el juicio final en aquel tiempo, cuando se cumplieron esos tiempos. Todo se entiende cuando respetamos la Escritura como debe ser respetada, porque a veces leímos y no entendemos, pero también nos preguntamos o no estudiamos para poder entender todo lo que sucedió en aquel tiempo, que es el tiempo del primer siglo. Por lo tanto, el apóstol Pablo les recuerda que el tiempo estaba cerca y lo dicho por Jeremías se cumpliría, donde dice que sería establecida una nueva alianza, que lo viejo estaba prestes a desaparecer. Hermanos, tenemos una inmensa responsabilidad de comunicar la verdad y la palabra verdadera, ¿no? Porque es la palabra de Dios y los hechos que sucedieron para ese cambio de ese pacto. En Apocalipsis 15, del 1 al 3, vamos a ver aquí también algunos versículos, solamente los vamos a citar. Apocalipsis, ahora capítulo 15, y el versículo del 1 al 3. Dice lo siguiente: vi en el cielo otra señal. Aquí está hablando cuando los ángeles con las 7 plagas, ¿no? Con las 7 plagas postreras de aquel tiempo. Está hablando allí: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vamos a llegar hasta el versículo 3. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esto ya estamos en el libro de Apocalipsis,
Pero cuando nosotros comenzamos a leer el libro de, ¿cierto?, de Jeremías, y vimos otros libros allí. Entonces, aquí en el capítulo 15, del versículo del 1 al 4, aparecen las últimas plagas, las últimas 7 plagas, que también están escritas en el tiempo del antiguo pacto por Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, y el capítulo 32. Usted encuentra un paralelo a lo que estamos leyendo acá, de Apocalipsis 15. Ahora vemos el versículo 8 de Apocalipsis 15. Versículo 7, versículo del 4 al 7. Allí donde usted vio ya aparecen las plagas. Para quien no sabe, las 7 plagas de los 7 ángeles es el juicio que vendría contra Israel una vez que ellos desobedecieron la ley. En Levítico 26, 18, usted puede marcar allí, aparece entonces la desobediencia y el castigo que el Señor trajo. Habla de esto entonces allí en Levíticos 26, versículo 18. Entonces, el cántico de Moisés tiene que ver con el momento en que él entra llamando la atención de Éxodo 15, cuando en Éxodo 15 se cantaba también el cántico de victoria, cuando el pueblo de Israel salía alegre, victorioso, de atravesar el Mar Rojo. Allí se vio como ellos salen en esa alegría de ver a los egipcios muertos, porque Dios ejerció su juicio. Quiere decir entonces que todo lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis fue profetizado por profetas del antiguo pacto. Y entonces vemos allí que se halaga al Señor, dice: grandes son tus obras, Señor, ¿quién como tú? ¿Ah? Y de esa forma entonces ellos salen porque salieron victoriosos y alegres, el pueblo de Dios en ese tiempo, cuando salieron de la persecución que sufrieron en Egipto, cuando atravesaron el Mar Rojo, cuando el Señor les abre el mar y ellos pasan por tierra seca. Y allí ellos ven entonces hacia atrás los egipcios muertos allí en la playa, porque Dios allí ejerció el juicio. De la misma forma, aquí está el pueblo de Dios, judíos y gentiles. Es por eso el cántico es de Moisés, por parte de los judíos. Todavía no estamos aquí en este tiempo de la lectura, en el tiempo del juicio. Todavía estamos viendo que el pueblo estaba junto, judíos y gentiles, los que se habían entregado al Señor. Por eso es el cántico de Moisés, de parte de los judíos y por parte de los gentiles, por lo del Cordero y los gentiles que oyeron el Evangelio de parte de los apóstoles. Entonces ambos juntos cantaban rindiendo glorias a Dios por el justo juicio que vino contra Jerusalén en la ocasión que sería de Egipto, en Egipto. Ese es el entendimiento de lo que está tratando aquí. Entonces, si se está recordando el cántico de Moisés, lo que dice en Éxodo, por lo tanto se está cumpliendo la ley y los profetas, mucho más después de lo que pasó cuando se rasgó el velo, mucho tiempo más adelante de cuando se rasgó el velo de arriba hacia abajo, y cuando se divisan también las 7 iglesias de Asia Menor, porque allí estaban presentes. Cuando el velo se rasga del templo, las 7 iglesias de Asia Menor estaban vigentes, ellas estaban allí presentes y recibiendo esta orientación de Juan. Ahora Juan estuvo con Jesús todo el tiempo. Juan vio cuando el Señor fue crucificado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchos piensan que en la crucificación de Cristo ya hubo el cambio de pacto. No, entonces, ¿cuál es el problema? La ley y los profetas siguieron siendo ejercitados después que Jesús expiró en el madero. Eso es lo que estamos tratando ahora aquí de esclarecer. Después que Jesús expiró en el madero, eso es lo que estamos explicando, que
el cambio de pacto vino más adelante, 37 años más adelante. En Isaías 25 vemos que todas las naciones están allí. Vamos a ver Isaías 25. Vamos a tratar de ubicar aquí Isaías capítulo 25 y el versículo del 6 al 9. Dice así: y ahora y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete. Esto es una profecía que está trayendo entonces Isaías a ese pueblo, y fue todo quedando escrito, ¿cierto? Dice lo siguiente: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete. Es una profecía de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en ese monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, que sería la ley, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. De toda la tierra significa de todas las naciones que estaban alrededor en Jerusalén. No solamente las 12 tribus de Israel, sino que esto envuelve a todas las naciones que estaban en la circunferencia de Jerusalén y en Jerusalén. Entonces vemos eso, todas las naciones. Y aquí entonces él ya está mostrando, está profetizando, Isaías, las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. No solamente a las 12 tribus, sí, como decimos, a todas las naciones. Aún el viejo velo estaba sobre todo oikomene durante el intercambio de pactos, y ese velo sería quitado en el último día con la caída de Jerusalén. Esto muestra que la antigua alianza seguía en pie cuando el velo estaba sobre las naciones. Sería totalmente eliminado y allí aniquilaría la muerte. En sí la muerte terminaría, porque los justos no irían más para el Hades, y sí se reunirían después de su muerte física directamente con el Señor para siempre. Ya no tendremos que ir más, no tendrían que ir más desde ese día al Hades. No existe más ese Hades. A partir de entonces el Señor secaría toda lágrima de los rostros y quitaría los espíritus malignos de toda la tierra. El versículo 9 dice eso: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces significa que la salvación vino allí en la caída del templo, no en el rasgar del velo del tiempo de la crucificación. El rasgar del velo de la crucificación fue en un tiempo cuando se cumplieron los 30 años de Cristo, los 33, que por allí está ese tiempo, pero 37 años más adelante vino entonces el juicio final, y la salvación vino entonces cuando se manifestó la nueva alianza, no cuando Jesús expiró. Voy a repetir esto: la salvación vino cuando se manifestó la nueva alianza, no cuando Jesús expiró. Y sí cuando Jesús vino en la nube del cielo, cuando Jerusalén fue destruida en el primer tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. En ese tiempo, como ya lo leímos, y por eso decimos hoy día gloria a Dios. Por eso no la salvación vino cuando el Señor vino cuando el pueblo lo esperaba, cuando Él vino por sobre las nubes. En el cumplimiento de Apocalipsis 21:4, allí la antigua alianza se retiraba, y el nuevo cielo y la nueva tierra, Apocalipsis 21:4 lo vamos a leer para que nos podamos entender mejor. Apocalipsis 21, aquí estamos en Apocalipsis 21, versículo 4, donde dice que enjugará
toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. No hubo más separación de pueblos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces aquí vemos la obra completa de cuando el Señor viene por sobre las nubes, y viene entonces allí en el juicio. Es el nuevo pacto, es la nueva alianza, es el Nuevo Testamento, es un cielo nuevo, una nueva tierra. Apocalipsis 21 del 1 al 4. Por lo tanto, no se manifestó la nueva alianza cuando Jesús expiró en la cruz, porque allí aún tenía que manifestarse Isaías 25, Jeremías 31, Levíticos 26, Deuteronomio 32. Todo esto no se había cumplido aún cuando se cumplió el cambio de alianza. Tenía que cumplirse todo esto, todo lo que estaba en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Cuando el Señor Jesús vino por sobre las nubes en juicio, allí es donde se cumple el cambio de ese pacto. Y eso lo puede ver en Lucas 21, 22. Si fue que en 37 años después de la cruz es que todo terminó, pasó todo lo que tenía que pasar, entonces Dios rechazó los sacrificios del templo, el velo se rasgó. En Mateo 5, 17 al 18 dice que pasó todo allí, todo pasaría allí, también pasaría la ley, la antigua ley, la ley mosaica, y la nueva tierra y el nuevo cielo fueron establecidos en el nuevo pacto, que es físico, hermanos. Y esto, todos pensamos que era físico, pero no es físico, esto fue espiritual. El establecimiento entonces de nuevo cielo y nueva tierra no es físico y sí espiritual. Eso no quiere decir que el cielo y tierra físico no exista, y sí la ley y las 12 tribus también no existen. Cuando todo cayó, entonces sí fue establecido el nuevo pacto y la nueva tierra y el cielo nuevo. Toda la ley de los profetas se cumplió al final del antiguo eón, trayendo el final de la nación de las 12 tribus, para que allí se cumpliese todo lo que Cristo en las Escrituras dijo, que la ley sería destruida. Allí efectivamente pasó a vigorar la nueva alianza. La nación de las 12 tribus ya no pudo ser más autoridad. Cayó el sacerdocio levítico, cayó el templo, cayó todo sacrificio, y no hubo más retorno de cultos levíticos en el templo. Los profetas cumplieron toda la ley, y en la ocasión el Señor Jesús vino manifestando el castigo en juicio, manifestando el castigo de la ley, y no hubo más sucesores para retornar los cultos levíticos. El juicio manifestado por el Señor favorece a todos los que fueron muertos, resucitándoles, y los santos obtuvieron el reino por los siglos de los siglos. Por lo tanto, hermanos míos, el velo se rasgó en Mateo 27, 51 al 53. No constituyó un fin escatológico, fue solo en el año 70 después de Cristo, debido a la caída de Jerusalén. Y voy a repetir esto y estaríamos terminando. Por lo tanto, hermanos míos, el velo rasgado de Mateo 27, del 51 al 53, no constituyó un fin escatológico. Fue solo en el año 70 después de Cristo, debido a la caída de Jerusalén y también el templo. Y con esto entonces nos despedimos. Esperamos que no haya sido tan complicado para usted entender
Y que hay personas que creían que en la cruz del Calvario ya se había completado todo y allí estaríamos en el nuevo pacto. No, el nuevo pacto vino a suceder entonces en el cambio allí en el año 70 después de Cristo. Con esto nos despedimos y lo dejamos cordialmente invitado para un nuevo mensaje, siempre bajo la escatología bíblica ya realizada. Le pedimos entonces de que usted se suscriba, que usted envíe estos mensajes por todos los canales que usted tenga, que usted trabaje, porque mucha gente necesita conocer todo esto, y comente sobre estas enseñanzas que son bíblicas, y tratamos siempre de entregar lo que sea mejor y para que usted vaya creciendo en el conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Gracia y paz.